Padre, fortaleza de quienes esperamos en ti, escucha favorablemente nuestras súplicas, y puesto que la humanidad es frágil y sin ti nada puede, concédenos siempre la ayuda de tu gracia para realizar tu designio y agradarte con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: voy a tomar un cogollo de cedro, arrancaré un retoño tierno de la rama más alta y lo plantaré en la cima de un monte elevado, en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará semilla y se convertirá en un cedro magnífico. En él harán sus nidos aves de toda especie y descansarán a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del bosque sabrán que soy yo, el Señor, quien derribó el árbol empinado y hago crecer la planta humilde, quien secó el árbol verde y hago reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo hago. Palabra de Dios. Tú, Señor, haces crecer la planta humilde. Es bueno dar gracias al Señor y levantar en su honor, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguiré dando fruto y estará lozano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nos sentimos siempre seguros, aunque sabemos que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio lejos del Señor, porque nos guía la fe, no la vista. Pero nos sentimos seguros y hasta preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. Por eso, ya vivamos en este cuerpo, ya fuera de Él, nuestro único deseo es agradarle. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras, buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
En cierta ocasión, decía Jesús a la multitud: sucede con el reino de Dios como cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Él se acuesta a dormir y luego se levanta. Pasan los días y las noches, y la semilla germina y crece la planta sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma da la cosecha. Primero una planta, luego la espiga, y por fin la espiga se llena de grano. Y cuando el grano está maduro, el hombre empuña la hoz. Llegó el momento de recoger la cosecha. Decía también: ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿Cómo nos lo podemos imaginar? Sucede como con el grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña de todas, pero después de sembrada, crece la planta y se vuelve la mayor de la huerta, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden descansar a su sombra. Y con muchas parábolas como esas les predicaba, adaptándose a lo que ellos podían entender. Sin parábolas no les hablaba, pero en privado se lo explicaba todo a sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una aclaración de la que debemos partir para poder comprender el mensaje del Evangelio de hoy en estas dos pequeñas parábolas. La aclaración se refiere a lo que es el reinado de Dios y el reino de Dios. Son dos realidades distintas. El reinado de Dios es el influjo que Dios ejerce en cada ser humano, en cada individuo. Y este reinado se realiza por la aceptación del mensaje, el mensaje del amor universal, que de alguna forma va creando una relación entre Dios y la persona. El reino de Dios, en cambio, es el grupo de personas que cree en el mensaje, que lo vive y que trata de llevarle ese mismo mensaje al resto de la sociedad humana. Lo primero indica entonces una cuestión muy personal. Lo segundo entraña una relación social. El reinado de Dios es la acción personal de Dios en cada uno. El reino de Dios es la comunidad que actúa en la sociedad humana. Voy a partir de dos anécdotas, si se pueden llamar así, como para entender las dos parábolas que Jesús nos refiere. Hace un tiempo me llegó por las redes sociales una especie de escenificación destinada a los niños. Niños estudiantes en un bus escolar. Y resulta que entre los niños hay un puercoespín. Y por supuesto, sentarse al lado del puercoespín era exponerse a que los hiriera con sus espinas. Jugar con el puercoespín en el colegio era también exponerse a que los hiriera. Y comienza a plantearse entre los niños qué hacer. Finalmente, a uno se le ocurre usar unas especies de tapones de icopor y se los ponen en las espinas y así se pueden abrazar con el puercoespín. Lección
hay que buscar la manera de poder integrar y convivir con los que son diferentes. Esa lección, dicha de esa manera, expresada con esas imágenes, en la mente de un niño cala y le va haciendo desarrollar la idea de que sí, hay que buscar la manera de integrar a los que son diferentes y de convivir con ellos. Y luego, cada niño va desarrollando esa idea a su modo. Y en el medio en el que le toque vivir, tratará de poner en práctica esa lección aprendida. Eso es lo que nos quiere decir la primera parábola. Cuando una persona recibe el mensaje del amor universal, lo recibe de una manera muy personal. Por eso dice, sucede con el reinado de Dios como cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Es el evangelizador que lleva el mensaje del amor universal. Pero una vez que lo entrega, entonces él se retira, sigue su vida ordinaria. Dice, se acuesta a dormir, se levanta, pasan los días y las noches, y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. Esto es algo que se da, digámoslo así, de manera exclusiva entre Dios y la persona que recibió el mensaje. La tierra en este caso es la persona, por sí misma va dando la cosecha, primero la hierba, luego la espiga, por fin se llena de grano y viene la cosecha, se produjo el fruto. Así es el reinado de Dios en cada uno de nosotros. No es sino que aceptemos el mensaje del amor universal y ese mensaje tiene una potencialidad transformadora en cada uno de manera diferente, por caminos que solo Dios y cada uno conoce. Ese mensaje va transformando la vida y va haciendo un cristiano que finalmente produce fruto. Necesita tiempo, porque cada uno de nosotros necesita tiempo para hacer su proceso, pero lo hace, porque aceptó el mensaje. Para la segunda parábola tengo también otra anécdota. Hace ya muchos años estaba escuchando a una educadora de otro país, un país que estaba en guerra. Como estamos los colombianos permanentemente desde hace más de medio siglo, y ella decía que en su escuela habían establecido un sistema. En cada salón de clases, al fondo del salón, habían puesto 2 sillas desocupadas. Estaban las sillas de cada uno de los estudiantes, pero al fondo del salón habían 2 sillas desocupadas. Una tenía en el respaldo el verbo escuchar, la otra tenía el verbo hablar. Cuando 2 niños tenían problemas de cualquier clase, jugando en clases, en lo que fuera, cuando tenían problemas, estaban entrenados para ir y sentarse en esas 2 sillas. Y entonces, mientras el uno hablaba, el otro escuchaba. Y después cambiaban de puesto. Y el que antes hablaba se sentaba en la silla de escuchar, y el que antes escuchaba se sentaba en la silla de hablar y exponía su punto de vista. Y así hacían ese ejercicio hasta cuando se ponían de acuerdo y terminaban dándose un abrazo. Me decía la maestra,
Yo no sé qué será en el futuro de estos niños, pero lo que sí te puedo garantizar es que no se van a matar los unos a los otros en un país en guerra. Esto nos muestra la parte social, digámoslo así, el aspecto de convivencia con los demás, la convivencia que hay que construir con los otros. Una vez aceptados, integrados, hay que convivir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La segunda parábola nos habla de cómo vamos a comparar el reinado de Dios. ¿Qué comparación usaremos? Jesús, con esas dos preguntas retóricas, crea como una expectativa. ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo podríamos expresarlo? Y entonces, cuando todo el mundo está esperando que el reino de Dios es una realidad magnífica, avasalladora, potente, gloriosa, Jesús lo compara con una minúscula semilla de mostaza. Nada de lo espectacular que se podría esperar, pensando en la idea que tenemos de Dios, de que Dios es espectacular y le gusta el show y los milagros y todo aquello. Y resulta que Jesús lo compara con una casi invisible semilla de mostaza. Y dice, cuando se siembra es la semilla más pequeña de la huerta. Él se está refiriendo a las comunidades de cristianos, las comunidades de creyentes, que son comunidades que no son la mayoría de la sociedad, el grueso de la sociedad, sino que son pequeñas comunidades aquí, allá y acullá. Pero esas pequeñas comunidades, dice él, son como la semilla del grano de mostaza, que no produce un árbol gigantesco, como escuchábamos en la lectura del profeta Ezequiel, el árbol más alto del bosque. No. Producen un arbusto que tiene una característica muy particular. Su crecimiento vertical es limitado, cuando más llegará a 3 metros. Su crecimiento horizontal, en cambio, es descomunal. Produce ramas muy largas. Dicen los que lo conocen que el arbusto de mostaza parece una persona con los brazos abiertos. Y entonces Jesús se vale de esa imagen para decirnos que las pequeñas comunidades de cristianos, que son como el minúsculo grano de mostaza, desarrollan una enorme capacidad de acogida, de apertura hacia los demás, de tal forma que, dice él, la planta se vuelve la mayor de la huerta y echa ramas tan grandes que los pájaros vienen a acampar en ellas. Utiliza el verbo acampar y no el verbo anidar, porque el término pájaros lo está usando de manera metafórica para referirse a personas. Es decir, echa unas ramas tan grandes, tiene una gran capacidad de acogida que en ella vienen a establecerse todos los seres humanos. Es el amor universal en acto, en acción, el amor universal ejecutado, propuesto y vivido.
De esta forma Jesús nos muestra el aspecto individual y el aspecto social de este mensaje que Dios nos propone para que nosotros construyamos nuestra vida y nuestra convivencia. Y ahora queda en manos, o mejor, en el corazón de cada uno el mensaje. Es el mensaje del amor universal que en cada uno de nosotros está destinado a producir ese fruto individual, hacernos personas acogedoras con los demás, fruto social, hacernos comunidades abiertas a todos los seres humanos. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de